Iniciamos nuestro espacio de entrevistas, amigos televidentes, y vamos a dar la bienvenida vía telemática a Pamela Aguirre, asambleísta por la provincia de Imbabura. Se ha realizado por parte de la legisladora un exhorto al Ejecutivo en cuanto a la eliminación del porciento, del 2%. Vamos a comentar precisamente esta situación, cómo afecta a la comunidad el pago de este 2%. Bienvenida, Pamela, la escuchamos. Buenos días, un saludo afectuoso a la provincia de Imbabura. Gracias a ustedes por el espacio. La provincia de Imbabura, la provincia del Cachi, el Ecuador entero, tiene muchos comercios. Somos un país productivo, somos un país comercial, somos un país que necesita la reactivación económica, especialmente en nuestra provincia, en los 6 cantones, somos productores, somos comerciantes. Sin embargo, es indignante que tras 2 meses de gobierno, el presidente Lasso no ha cumplido con su oferta de campaña de eliminar el impuesto del 2% para pequeños y medianos empresarios. Impuesto creado con los votos de la bancada de Creo en la anterior legislatura. Por ejemplo, el actual gobernador votó por ese impuesto. Sin embargo, le quisimos dar el beneficio de la duda y dijimos, en el gobierno seguramente el presidente Lasso va a hacer las cosas distintas, porque nosotros queremos que le vaya bien a Lasso. Si le va bien a Lasso, le va bien al país. Y esperábamos que dentro de los 10 primeros días de su gobierno, así como envió la ley para la libertad de expresión, que es una ley discutible y será materia de otro debate, así como mandó esa ley, lo importante era mandar un proyecto de ley reformatoria a la ley de simplificación tributaria donde se incluía el impuesto del 2%. ¿Por qué tenía que hacerlo el presidente Lasso? Porque el artículo 310 de la Constitución únicamente permite al Ejecutivo mandar proyectos de ley en materia tributaria. Y esta mañana precisamente se va a realizar este exhorto a nivel de Asamblea Nacional, que espera también que la actitud, que la concordancia también de los demás asambleístas vaya en torno a tratar de beneficiar a los ciudadanos con la eliminación de este 2%. Sí, hoy en la Asamblea Nacional vamos a tratar este exhorto. Es una de las tantas medidas que hemos realizado. Yo lo realicé desde la Comisión de Desarrollo Económico, desde la Comisión de los GATS, y exhorté directamente a través de los mecanismos legislativos del presidente Lasso a que envíe la ley reformatoria a la ley de simplificación tributaria donde se incluye el impuesto del 2%. Y como le decía, según el artículo 301, y allá hago una corrección, el artículo 301, únicamente el Ejecutivo tiene la potestad de mandar proyectos de ley en materia tributaria. Hoy vamos a tratar en la sesión del orden del día de la Asamblea Nacional un exhorto para que toda la Asamblea Nacional le pida de manera contundente al presidente Lasso que por favor envíe el proyecto de ley para poder eliminar ese impuesto. Los votos están listos para la eliminación del impuesto. Pamela, ¿cuánto le significa al Ecuador, al país, la recaudación del 2% de este impuesto, para que tengamos conocimiento también de la realidad de lo que se recauda? ¿Para dónde va destinado también? Mire, hay que hacer aquí 2 precisiones importantes. El impuesto del 2% no viene solo. Cuando se aprobó la ley de simplificación tributaria, lo que se hizo fue crear una banda de quienes tenían que pagar el 2%. Y dentro de esa banda se les incluyó únicamente a los microempresarios. Eso es muy contrario a la justicia tributaria y afecta mucho a la reactivación económica. Dentro de esta banda del pago del 2% tenían que estar las grandes empresas. No podemos trasladar el costo de la crisis sanitaria a los más pequeños. Y pusieron dentro de esta banda a los pequeños. Y a los grandes les excluyeron del pago del impuesto del 2%. La banca, las multinacionales, las grandes operadoras telefónicas, las grandes empresas del país no pagan ni un centavo. Ni siquiera es que estamos en igualdad de condiciones y todos pagan el 2%. No, las grandes empresas no pagan nada. Son las pequeñas, aquellas que generan trabajo, aquellas que representan al pueblo ecuatoriano, los comerciantes de la Plaza de Poncho, los comerciantes del centro de Ibarra, los comerciantes que venden textiles en Apuntaqui, son ellos los que tienen sobre sus hombros el pago del impuesto del 2%. Y aquí quiero hacer una aclaración. El impuesto no vino solo, el impuesto vino con una medida tributaria que amplió el número de contribuyentes. De la noche a la mañana, una persona que daba servicios profesionales, de la noche a la mañana se convirtió en microempresario para el SRI.
hizo que se amplíe a 1 millón de personas los contribuyentes que tenían que pagar el impuesto del 2%. Todavía la directora del Servicio de Rentas Internas, que fue convocada a la Comisión de Desarrollo Económico, no ha explicado exactamente los ingresos que tiene el Estado por el impuesto del 2%. Pero lo que sí es importante resaltar es que por más que el Estado recaude, la afectación es mucho más grande, porque es un impuesto sobre las ventas, no sobre la utilidad, no sobre lo que ganas. Si ganas $300, sobre eso debería ser el impuesto, pero aquí es sobre todo lo que vendes. Si vendes $1,000, ahí pagas el impuesto del 2%. Eso es bastante grave, porque no está tomando en cuenta el SRI, que la venta también tiene costos, el arriendo de un local, el pago de las tarifas eléctricas y la misma compra o producción de la mercancía. Sobre eso están cobrando el impuesto del 2%. A ti, microempresario, lo que preocupa lo que preocupa asambleístas es que realmente no se conozca la inversión de sus 2 millones de ese 2% de este impuesto. Ni la parte legislativa del Ecuador, ni la parte económica, nadie conoce. Entonces, ¿cuál es el sustento para continuar? ¿Cuál ha sido la actitud de los demás asambleístas, del cuerpo de legisladores, para poder exhortar y que esto se haga efectivo a través de su solicitud como asambleístas, se haga efectiva la eliminación de ese impuesto? ¿Cuál ha sido la actitud que se ha visto en los demás? Fue una propuesta de campaña del actual presidente Guillermo Lasso. En el segundo debate él lo propuso. Además es un impuesto confiscatorio. Ese es el objetivo de que de paso atrás y se manda la ley reformatoria. Por más que el Estado recaude lo que recaude, es un impuesto confiscatorio y esa es la base de nuestro pedido. Además afecta a los pequeños empresarios. No podemos permitir que, contrario a lo que dice la Constitución, de que la justicia tributaria buscará la equidad, los que más tienen sean los que más pagan y los que menos tienen paguen menos. Aquí se hace todo lo contrario, son los que menos tienen los obligados a pagar la totalidad. Es un impuesto injusto y sobre todo impacta en la reactivación económica. Si son los más pequeños los que dan trabajo, si son los más pequeños aquellos que aportan a la economía del día a día. Bien, ahora Pamela, queremos conocer también su trabajo dentro de la Asamblea. Contamos con demás asambleístas, representantes igualmente de la provincia de Imbabura, respecto a la opinión pública, al nivel de opinión pública, a lo que se está diciendo sobre ustedes como legisladores de cara a estos primeros 100 días de gestión, que igual que el presidente pues están preparándose de esta manera. Y no ha sido del todo positiva, recordando también que fue muy bajo el porcentaje de aceptación de la asamblea saliente, se tenía altas expectativas con ustedes también recientemente elegidos, pero de igual forma la gente se está quejando de que en primer lugar se tiende una cantidad impresionante de leyes represadas y también quieren conocer cuál es este mecanismo, cuál es esta dinámica, cuál es el trabajo que realizan los legisladores para que la gente conozca cómo se trata de despachar la mayor cantidad de normativas, por supuesto, sin dejar de ver el bienestar y el beneficio de los ecuatorianos. En ese sentido, ¿cuál es el trabajo que realiza Pamela Aguirre también al interior de la comisión en la que se encuentra para poder despachar estas normativas, estos cuerpos legales, Pamela? Dividamos la Asamblea Nacional en 3 pasos. El primero es el pleno. Nosotros estamos supervisados a los proyectos que se traten en el pleno puestos en el orden del día de la presidenta de la Asamblea. Nosotros como bancada UNES hemos incluido en los cambios del orden del día temas importantes como la reducción de las tasas arancelarias para los migrantes, asimismo el tema del CIADI, que ha causado gran revuelo a nivel nacional. El hecho de que la Asamblea Nacional no apruebe este tratado del CIADI pone en grave peligro la seguridad jurídica y más aún el tema económico de nuestro país. Nos vemos obligados a pagar más de $340 millones a Perenco, que es una compañía petrolera que dejó con grandes daños ambientales al Ecuador. Otro de los puntos que hemos puesto en el orden del día y que tampoco ha sido en su momento aprobado con los votos que se deberían por parte de Pachacuti, por ejemplo, ha sido la entrega del material bélico que realizó Lenín Moreno al país de Bolivia para la represión durante las manifestaciones. Sin embargo, el segundo punto es el espacio de las comisiones. Yo soy integrante de la Comisión de Trabajadores. Desde ahí el trabajo es directamente con la gente, directamente en territorio. He tenido más de 50 audiencias ciudadanas recibiendo trabajadoras del sector petrolero, trabajadoras
trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, trabajadores de los distintos municipios, de algunos GATS, etcétera. Con los trabajadores hemos hecho un plan de ruta respecto a la fiscalización. Por ejemplo, ¿por qué no se entregan los recursos que se debe hacer para los jubilados? ¿Por qué no se pagan los salarios dignos? ¿Por qué no se han realizado los concursos que manda la ley humanitaria, artículo 25, para lograr la estabilidad laboral de quienes vivieron en la pandemia? Esos son los temas que tratamos directamente a la ciudadanía. Por un lado fiscalizo y por otro lado llevo a la Comisión de los Trabajadores. Estamos trabajando. ¿Tienen el número? Estimada Pamela, no sé si me escucha, tuve un problema de retorno, no escuché gran parte de su intervención anterior, pero sin embargo debo continuar. Y le pregunto a asambleístas si tienen un número específico de normativas por año que deben ustedes como asambleístas analizar y también despachar. ¿Lo tienen dentro de esta agenda legislativa? No tenemos un número exacto de todas las normativas que tenemos que despachar y rechazar, porque muchos temas vienen de un día para otro, como el tema del CIADI, por ejemplo, como los proyectos de ley que hemos presentado desde la bancada UNES. Ya presentamos el proyecto de ley reforma en la ley humanitaria. La humanitaria no tiene nada, es una ley de precarización laboral, excepto el artículo 25 que garantiza la estabilidad de los trabajadores. Nosotros tenemos nuestros proyectos presentados ante el Consejo Nacional Electoral, nuestra agenda legislativa la estamos cumpliendo y hemos presentado las dos leyes iniciales que habíamos propuesto dentro de nuestra agenda legislativa, y en lo que estamos enfocados con fuerza en la fiscalización, que ha realizado más de 15 acciones de fiscalización, entre ellas una fiscalización al Hospital San Vicente de Paúl, que se encuentra en una crisis sanitaria de terror, donde ni siquiera existen suturas para coser las heridas. Todo aquello por un abandono por parte del gobierno central en los presupuestos para la salud. Que quisiéramos que profundizara un poco más en ese tema, tratándose de lo cual, mi estimada Pamela, de esta fiscalización a esta Casa de Salud que es referente a nivel regional. ¿Cuáles han sido los antecedentes que ustedes tienen también como asambleístas, usted principalmente que representa a la provincia de Imbabura, para continuar con ese trabajo de análisis que se realiza en el interior del hospital? El día jueves vamos a presentar un cambio del orden del día para que se declare en emergencia sanitaria a la provincia de Imbabura, a la provincia del Oro, a la provincia del Guayas y algunas otras provincias que tienen una grave crisis sanitaria respecto al manejo de sus hospitales. Yo aquí quiero recalcar el gran esfuerzo que han hecho los directivos, que ha hecho el personal médico, que han hecho los servidores de la salud para mantener en pie el hospital. Sin embargo, sin recursos y sin la posibilidad de poder comprar lo que se necesita, el hospital queda en completa indefensión. Como le comentaba, no hay hilo para las suturas, no hay bisturíes. ¿Cómo pueden hacerse cirugías? Falta una gran cantidad de medicamentos. Asimismo, nos hemos dado cuenta y ya hemos presentado las medidas correspondientes a través de acciones de protección, que faltan vacunas, no vacunas contra el COVID, sino las vacunas para los niños pequeños, contra la viruela, contra el sarampión, contra enfermedades que ya fueron erradicadas hace más de 50 años, pero que ahora no existen las vacunas en el centro de salud. Eso nos preocupa muchísimo, porque los niños se están quedando sin indefensión. Por otro lado, hemos hecho una fiscalización también permanente, no solo al sector salud, sino también al tema de Yachay. Yachay tiene que recuperarse y tiene que entregarse los recursos que necesita la Universidad y la Ciudad del Conocimiento. Hemos pedido a Contraloría General del Estado una investigación respecto a la liquidación de Yachay. Y para no dejarle a la ciudadanía sin tanta información, también hemos estado fiscalizando sobre el ferrocarril. Recordemos que Imbabura es una provincia turística. Si es que no tenemos ferrocarril, reducimos nuestras posibilidades de atraer a los visitantes. Y existen estaciones como la de Hoja Blanca completamente abandonadas por negligencia del Estado, que son los culpables, tienen que responder, el Estado tiene que reactivar. Pamela, permítame insistir en el tema de esta solicitud que ustedes realizarían esta semana para declarar en estado de emergencia la provincia de Imbabura ante la crisis sanitaria. Hace pocas horas, el día de ayer específicamente, el hospital ha recibido una donación por parte del gobierno municipal de Ibarra, la semana anterior por parte también de una concejala. Y en ese sentido está realizándose esta adquisición de equipos que no es adecuada, por supuesto, porque debería darse mediante una inversión directa desde el gobierno central. Sin embargo, aquí la pregunta es cómo se da la atención a los miles de ciudadanos, cientos de ciudadanos que están acudiendo hacia la Casa de Salud para poder acceder al tipo de
atención que necesitan. Deja esa preocupación, deja ese sinsabor también a los imbabureños, que no se sabe cómo se pudo manejar el tema de salud en esta casa, en este hospital, también nos preocupa. Sí, una preocupación para todos. Como yo le resalto, ha hecho una gran labor el personal de salud, ha hecho una gran labor de mantener el hospital sin recursos. Les han recortado el presupuesto en la mitad. A pesar que en la Asamblea Nacional aprobamos el mismo presupuesto que en años pasados, el momento de la ejecución les ponen una serie de trabas y no pueden ejecutar la gran cantidad de presupuesto. Ahora se han creado varios decretos que obligan que cada medicamento tiene que ser comprado con un proceso distinto de compra pública. Eso retrasa la ejecución de los medicamentos. Yo felicito y agradezco las donaciones de los datos y de cualquier ciudadano de buena voluntad. Sin embargo, la salud es un derecho y no podemos estar recibiendo solamente donaciones. Necesitamos un presupuesto permanente, más aún en crisis económica, en crisis sanitaria. El mundo entero lo que ha hecho es inyectar recursos a la salud. En Imbabura y en Ecuador lo que hacemos es quitarles los recursos a la salud. Eso es completamente inverosímil, cuando sin duda tendríamos que haber inyectado mayor cantidad de recursos a la salud. Le hago una precisión. El gobierno de Moreno recibió $2.000 millones por organismos internacionales para el sector salud. ¿A dónde se fueron esos recursos? Esos $2.000 millones, entre ellos 100 millones de la comunidad andina que les avisé cuando era parlamentaria, ese dinero tenía que haberse inyectado en el sector salud. Nosotros creíamos que el sector salud iba bien de copa. Sin embargo, al visitar los hospitales, al darnos cuenta de las quejas permanentes de los trabajadores de la salud, que se jubilan y no les pagan su jubilación, o los jubilados que dejan sus vacantes no se llenan con los concursos y es más trabajo para el personal que queda restante, donde no se les ha cumplido ni siquiera el artículo 25 de la ley humanitaria, nos dimos cuenta que había un problema en salud y al recorrer los hospitales, al recorrer los centros de salud, confirmamos que no están recibiendo presupuesto. Y por más buena voluntad que tengan los funcionarios, por más buena voluntad que tenga el personal de salud, sin presupuesto es imposible apoyar a la ciudadanía con el derecho a la salud, que es una garantía y es un derecho constitucional. Y la lucha anticorrupción también, asambleísta, la semana anterior llegó hasta la provincia de Imbabura, hasta el Hospital San Vicente de Paul específicamente. El vicepresidente de la República y había dicho que dinero sí hay, la inversión sí hay, está destinada al tema de salud. Pero lo importante es que se dejen de manejar casos de corrupción, la venta de unas cada vez con sobreprecio, que si se elimina todo este tipo de inconvenientes, quizás pues se manejaría de manera distinta todo el sistema de salud a nivel nacional. Pero ahora, hasta que se resuelvan estos casos de corrupción que ustedes también tienen incidencia dentro de sus competencias también como asambleístas, ¿qué le espera a la salud en los territorios? Hoy es Imbabura y conocemos también que la situación es similar y semejante en otros hospitales, en otras casas de salud, en todo el territorio nacional. Lo que le espera a la salud es que inmediatamente, a pesar que el vicepresidente dice que sí hay los recursos, nosotros no sabemos por qué no se están ejecutando. Si hay el dinero, ¿por qué no se está ejecutando? ¿Por qué no se están comprando los medicamentos que necesita la ciudadanía? ¿Por qué no se están comprando los bisturís, las mascarillas, las pruebas COVID y todo lo que necesita la ciudadanía? Esa es la gran pregunta. Desde la Comisión de Salud, ahí tenemos a una de nuestras compañeras de la bancada UNES, Luisa González, que está haciendo la fiscalización permanente a todo el sector salud. Recordemos que como estamos en comisiones, dentro de la bancada UNES hemos destinado a nuestra compañera Luisa para que realice la fiscalización correspondiente. Sin embargo, dentro de cada una de las provincias, yo ya he presentado los pedidos de información y las acciones de fiscalización para conocer cuál es el problema. Uno de los problemas que también nos damos cuenta es la ausencia de personal médico. El personal que se jubila ya se cierra la vacante, dejando como una serie de huecos para que funcione el sector salud. Cuando alguien se jubila, inmediatamente se debe hacer un concurso para contratar a una nueva persona, porque no es que estaba no haciendo nada, es una persona que estaba sirviendo y se han dejado estas vacantes en el aire, sobrecargando al personal que se encuentra ahorita sirviendo, más aún en una pandemia. Quiero hacerle una precisión muy importante. Se pasa a mi despacho un dato que la directora del Servicio de Rentas Internas ha dicho que se han recaudado $32 millones con el impuesto del 2%. Sin embargo, por eso no le di el dato total, hay que aclarar que ese impuesto tenía que haberse pagado mensual y ahora han extendido el plazo para que sea hasta el mes de octubre. Por eso no se puede tener un panorama
ellos no pagan nada. Listo, muchísimas gracias, licenciada Pamela. Estaremos pendientes sobre este resultado del esfuerzo que realizarán primero desde usted, como Pamela Aguirre, como asambleísta que ya habría realizado hace algún tiempo este exhorto al Ejecutivo, ahora en conjunto dentro de la Asamblea Nacional y sobre todo el desarrollo del trabajo que se realiza al interior del Legislativo. Muchísimas gracias, Pamela, por estar con nosotros. Gracias por el espacio. Un fuerte abrazo a todos los